Buenas, soy Matedoné y vamos a resolver el siguiente ejercicio de diodos en paralelo. Empecemos. Bien, antes de empezar con el ejercicio, os quiero recordar, que también lo dimos en otros vídeos que os voy a dejar por aquí, que un diodo, que es este dispositivo electrónico, tenía tres estados, si os acordáis, ¿vale? Si representamos su intensidad respecto a su voltaje, nos iban a salir tres estados. El primer estado lo llamamos corte y coge casi toda la zona negativa y un poquito de la positiva. Y lo llamamos corte, ¿vale? Aquí se va a comportar como un circuito abierto porque no conduce electricidad. Después en la zona positiva había un punto que íbamos a llamar V sub F, donde de repente la gráfica iba hacia arriba y lo vamos a llamar conducción. Aunque en algunos libros también lo llaman on, ¿vale? Y a este lo llaman off, pero es lo mismo. Y después también en la zona negativa, si nos alejamos mucho vamos a encontrar otro punto que es V sub Z, y la gráfica de repente va hacia abajo. A esta zona la llamamos Zener. Entonces, en conclusión, tenemos tres estados. Conducción, que es en V sub F y se comporta como un circuito cerrado, como si fuera un cable. Corte o off, ¿vale? Que es casi toda la zona negativa y un pelín de la positiva. Y en esta zona pues se comporta como un circuito abierto porque no conduciría electricidad. Y por último tenemos el tercer estado, que es Zener, que es en V sub Z y es como conducción, ¿vale? Es un circuito cerrado, pero en vez de conducir corriente positiva, conduce corriente negativa. Este estado vamos a obviarlo, ¿vale? Solo nos vamos a centrar en este ejercicio, en estos dos estados de aquí, conducción y corte. Bien, pues ahora que sabemos esto, vamos con el ejercicio. Bien, pues os he dejado en este cuadrito de aquí los estados que vamos a usar en este ejercicio, que son corte y conducción. Ya digo que el de Zener no lo vamos a usar por ahora. Bien, pues vamos con el ejercicio. Nos dan este circuito de aquí y nos dicen que VCC son 10 voltios. La resistencia vale 1 kilo ohmio. VF1, que sería el punto S pero del diodo 1, pues sería 0,7 voltios. Y VF2, que sería lo mismo pero para este diodo, sería 0,3 voltios. Y nos piden el voltaje, la intensidad y el estado de cada diodo. Bien, lo primero que tenemos que hacer antes de nada es poner estos datos que nos dan aquí en el circuito. Siempre lo recomiendo, ¿vale? En cualquier circuito tenéis que hacer esto porque se va a ver mucho más claro. Entonces quitamos la R, quitamos VCC y ponemos los datos que nos dan el ejercicio. Aquí serían 10 voltios, ¿vale? Y aquí sería 1 kilo ohmio. Bien, pues ahora que hemos puesto esto aquí, vamos con una serie de pasos que os voy a dar que tenéis que hacer cuando os den un circuito que tenga diodos en paralelo, ¿vale? El primer paso es el más fácil. Tenemos que poner las referencias. ¿Referencias de qué? De tensión e intensidad en cada diodo. Yo siempre las pongo así, ¿vale? Las de tensión las pongo siempre del triángulo hacia la barra, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos llamarlas VD1 y VD2, ¿vale? Y las de intensidad, pues las pongo también en el mismo sentido. Por ejemplo, del diodo 1 la voy a poner hacia acá y la del diodo 2 la voy a poner hacia acá. La llamamos, por ejemplo, I sub D2, o sea, I sub D1, perdón, y I sub D2, ¿no? La del diodo 1 y la del diodo 2. Bien, perfecto. Bien, y ya que tenemos el primer paso hecho, pasamos al segundo. El segundo paso es suponer estados, ¿vale? Cuando teníamos un diodo en ejercicios anteriores, ¿vale? Si os acordáis, era muy fácil suponer estado. Simplemente suponíamos un estado y cogíamos la variable que más de ese estado, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que ahora tenemos dos diodos. Y esto complica la cosa porque a lo mejor este está on, en plan está en conducción, y este está en corte. O a lo mejor están los dos en corte. O a lo mejor están los dos en conducción. Entonces es un poco lioso. Lo que os recomiendo es fijarse en V sub F de los dos diodos, ¿vale? V sub F es la clave. Porque uno va a condicionar al otro. Imaginarse que empezamos con 0 voltios en la fuente de tensión, ¿vale? Y vamos aumentándolo hasta 10. Nos tenemos que preguntar ¿quién entraría en conducción antes? Pues el que entraría en conducción antes, si tenemos que VF1 es igual a 0,7 y VF2 es igual a 0,3, ¿quién entraría antes en conducción subiendo esto de 0 a 10? Pues este entraría primero en conducción, porque es menor, ¿vale? En plan, vamos a llegar antes, es lógico. Entonces, si llega este antes en conducción, esta tensión de aquí va a ser 0,3. Siempre, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que este llega antes a conducción condiciona la tensión del otro.
Entonces, al ser esto 0,3 y no puedo aumentar más porque no hay más estado, ¿vale? O sea, es que no hay más estado. Aquí no podemos estar. Como esto está condicionando, pues entonces la tensión de este también sería 0,3. Es muy fácil, es un poco lioso, pero es fácil de entender. Si este llega antes, a conducción, va a condicionar, ¿vale?, la tensión que hay aquí. Si este llega a 0,3, aunque este tenga 0,7 de tensión, lo va a condicionar porque por Kirchhoff tiene que ser 0,3, tiene que ser igual, ¿vale? Y aunque esto sea 10 voltios, da igual, porque no puede, este diodo no puede aumentar más su tensión de V sub F. No puede, porque es que no hay más estado. Entonces condicionaría la tensión del otro. En conclusión, vamos a tener que diodos en paralelo, ¿vale? Entonces, uno condiciona la tensión del otro. Uno condiciona tensión. Condiciona tensión. ¿Vale? Perdón por la letra, pero es que está un poquito baja la pizarra. Entonces, diodos en paralelo, uno condiciona la tensión del otro, ¿vale? Entonces, tendríamos que este es 0,3. ¿Y qué pasa? Que en 0,3 voltios, si esto sería 0,7, ¿vale? Para este diodo, ¿eh? Para este diodo. Y está en 0,3 voltios, estaría por aquí. Entonces, es lógico que tendríamos que suponer corte, ¿no? Entonces, suponemos este conducción y suponemos este corte, porque no llega a 0,7 voltios de VF1. Entonces, en conclusión, borramos esto, ¿vale?, que he puesto aquí. Lo borramos todo. Sé que es un poco lioso, pero al final es una tontería. Es simplemente que uno condiciona la tensión del otro. El que llegue ante conducción condiciona la tensión del otro. Entonces, en conclusión, suponemos D2 en conducción, ¿vale? Y por tanto, su VD2, ¿vale?, su tensión va a ser 0,3, porque está en conducción. Y suponemos D1 off, ¿vale?, o corte, como queráis llamarlo. Y por tanto, a ver, su tensión no la podemos saber. La hemos calculado indirectamente, pero realmente lo que tenemos es la intensidad, ¿vale? Es 0 voltios. Es 0 amperios, perdón. Vale, entonces ahora tenemos que calcular la tensión de este diodo. Ya os he dicho que esta tensión condiciona a esta, ¿vale? Por tanto, podemos decir también que V de 1 es 0,3. Ya he dicho que quien llegue antes a conducción es el que condiciona la tensión del otro. Entonces, podemos saber también que 0,3 voltios es la tensión de D1. ¿Y qué nos falta por calcular? Pues nos falta por calcular esta intensidad de aquí. ¿Y cómo la calculamos? Pues a ver, si estos son 0 amperios, podemos despreciar esta zona y calcular la intensidad que pasa por aquí con la ley de Ohm, ¿vale?, con la resistencia. Entonces, por ejemplo, ponemos el circuito aquí así, ponemos 10 voltios, una resistencia de 1 kilo ohmio, ¿no? Y ponemos aquí el diodo, pero del diodo sabemos la tensión, ¿no? La tensión de aquí es 0,3, ¿verdad? He despreciado esta zona, recordad, porque por aquí no pasa corriente, está en corte, es como un circuito abierto. Y bueno, haciendo Kirchhoff, ¿vale?, como sabéis hacer, pues podemos calcularlo. Entonces nos saldría que VR, ¿vale?, esa tensión de la resistencia sería, a ver, pues esto es muy fácil, sería 10 menos 0,3, que es 9,7 voltios. 9,7 voltios, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que si tenemos la tensión de la resistencia y tenemos la propia resistencia, ¿vale?, el valor de la resistencia, con la ley de Ohm podemos calcular la intensidad. La intensidad de la resistencia es V entre R, y entonces esto nos quedaría, si lo ponemos en la calculadora, pero bueno, esto es muy fácil de calcular, ¿no? Sería 9,7 miliamperios, ¿vale? Se me ha colapsado un poquito ahí. 9,7 miliamperios. Bien, pues voy a borrar un poco esto y voy a poner el resumen de las cosas que tenemos. Bien, chicos, pues he borrado todo esto, como ya digo, y os he puesto aquí un resumen de lo que tenemos. Tenemos que el diodo 1 tiene una tensión de 0,3 voltios y una intensidad de 0 amperios, es decir, está en corte. Hemos supuesto corte. Y el diodo 2, pues hemos supuesto que estaba en conducción, tiene 0,3 voltios y la intensidad la íbamos a calcular. También sabemos que la intensidad que pasa por la resistencia, que la acabamos de calcular ahora,
es 9,7 miliamperios. Por cierto, lo de miliamperio viene porque estamos trabajando con kiloohmio, no con ohmio, ¿vale? Así que tened cuidado con eso. ¿Y qué pasa? Que como esto es un circuito abierto, esto podéis despreciarlo, ¿vale? Es un circuito abierto. Entonces la intensidad que pasa por la resistencia es la misma que pasa por el diodo 2. Y por tanto, es la misma del diodo 2, ¿vale? La resistencia es igual que la del diodo 2. Y podemos afirmar que esto es 9,7 miliamperios. Bien, y ya que tenemos esto, vamos a ir al tercer paso. Lo voy a poner, por ejemplo, por aquí, ¿vale? El tercer y último paso. Bien, pues el tercer paso, como sabéis, el último paso siempre es comprobar. ¿Qué tenemos que comprobar? Pues que esto que hemos calculado aquí, esto de aquí, ¿vale? Tenga sentido. Es decir, en corte esto puede ser así y en conducción puede ser así. Pues vamos a comprobarlo. Bien, vamos a dibujar la gráfica de D1 y D2, ¿vale? Dibujamos aquí la de D1, que puede ser así, y la de D2, que es así, ¿vale? Vamos a dibujar también los puntos más característicos. Por ejemplo, de D1, pues ponemos que aquí es 0,7 voltios, ¿no? V sub F, y más o menos sería así la gráfica. Y de 2 pues sería 0,3 la V sub F, y sería más o menos así la gráfica. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer, ¿vale? Es trasladar estos puntos a esta gráfica y estos puntos a esta gráfica y ver si tiene sentido. Si alguna no tiene sentido en el estado que hemos supuesto, pues tenemos que volver al principio y suponer otro estado, ¿vale? Nos hemos equivocado en algo. Bien, pues, por ejemplo, hemos supuesto que el diodo 1 está en off y tenemos que la tensión es 0,3. Por ejemplo, imaginarse que 0,3 está aquí. ¿Tiene sentido que en off la tensión sea 0,3? Pues sí, porque está antes de 0,7. El 0,3 está antes de 0,7. Entonces tiene sentido. Vale, entonces esto está bien, ¿no? Le ponemos un tic. ¿Y tiene sentido que en off la intensidad sea 0? Pues sí, la intensidad en off es muy aproximadamente 0, ¿vale? Entonces también tiene sentido. Por tanto, podemos afirmar que el diodo 1 efectivamente está en off. Y también hemos supuesto que el diodo 2 estaba en conducción. Entonces, ¿tiene sentido que en conducción la tensión sea 0,3? Pues sí, porque es el punto de conducción. Entonces también tiene sentido. ¿Y tiene sentido que la intensidad sea 9,7 miliamperios? Pues también, a lo mejor 9,7 miliamperios está aquí, ¿vale? Y tiene totalmente el sentido del mundo, porque lo malo hubiera sido que, por ejemplo, hubiera sido menos 9,7, que sería por aquí. Por ahí no puede ser conducción. Pero como no es el caso, ¿vale? Como es más 9,7 miliamperios, mientras sea positivo y esté en 0,3, está en conducción. Entonces le ponemos un tic. Y por tanto, ya sabemos que está el diodo 1 en corte, el diodo 2 en conducción, con los siguientes datos. Bien, pues en conclusión, la solución del ejercicio es la siguiente. El diodo 1 está en corte con 0,3 voltios y 0 amperios. Y el diodo 2 está en conducción con 0,3 voltios también y una intensidad de 9,7 miliamperios. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis dejarme un like. Os voy a dejar más vídeos sobre diodo, ¿vale? De ejercicio de diodo, que también van a ser en serie, por ejemplo, o circuitos un poco más complejos. Os recomiendo verlo, la verdad. Lo voy a poner tanto en la descripción como en el primer comentario. Os recomiendo echarle un vistazo. Bien, pues eso es todo. Nos vemos la próxima. Adiós.